Bienvenidos a Insight Psicología. El día de hoy disfrutarás de un segundo episodio de tu podcast, hablando de la psicología cognitivo-conductual con dos grandes invitadas. Y la pregunta es, ¿tú has tenido muchos pensamientos o crees que los pensamientos te invaden? Si crees que los pensamientos están afectando tus conductas, este podcast te va a dejar muy buena información. Te invitamos a ver el capítulo completo. Estamos en Insight Psicología grabando para ustedes el segundo episodio de este podcast en el que buscamos traerles información relevante sobre la psicología. El capítulo anterior estuvimos revisando un episodio sobre la psicología Gestalt y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la psicología con un enfoque cognitivo-conductual. El día de hoy tenemos dos invitadas muy importantes para poder hablar amenamente y con mucha información sobre este tema. De mi lado derecho está la psicóloga Citlali Mendoza y de mi lado izquierdo la psicóloga Brisa Flores. Ambas tienen una preparación y también pues están preparando en el enfoque cognitivo-conductual. Ambas brindan atención, entonces tengan por seguro que en este podcast van a escuchar muy buena información que nos va a beneficiar a todos. Si eres psicólogo, pues que puedas utilizar o despertar esta curiosidad de investigar más sobre el tema. Y si no, pues también, ¿no? Que tú puedas saber si quieres llevar algún proceso terapéutico, si este enfoque te puede ayudar o no. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este segundo episodio. ¿Cómo están, chicas? Bien, Rudy, gracias por invitarnos. También, muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Qué bueno que están acá, ¿no? Pues gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, ya mencionaba que vamos a hablar sobre la psicología con enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué me pueden platicar ustedes sobre este enfoque? No sé, Citlali, ¿qué podrías decirnos? Sí, mira, justo como platicábamos ahorita, lo cognitivo-conductual, yo les explico mucho a mis pacientes, trabajamos con dos componentes, ¿no? Lo cognitivo, que es lo que pienso, y lo conductual, que es lo que hago con base en lo que pienso. Entonces, trabajamos con la idea de que no es lo que pasa, sino lo que pienso, lo que pasa. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. Imagínate que aquí estamos nosotros tres platicando, pues estamos cerrados, en un lugar cerrado, no nos damos cuenta qué pasa exterior, y entonces cuando sale de aquí empieza a llover. Uno de nosotros se va como bien tranquilo, sin ningún problema a su casa y la otra persona se enoja. ¿Por qué crees, Rudy, que estando en el mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo, uno se va a enojar y el otro va a ser como que, nada pasa? ¿Qué creo yo? Tal vez porque a lo mejor uno se está acordando de que dejó la ropa tendida. Justamente. Y el otro porque sus plantas están afuera y está feliz porque se van a regar y se va a ahorrar ese tiempo en la Ese regada. trabajo. Sí, ¿Sí? exactamente. Entonces es una misma situación, pero una persona pensó, es horrible, catastrófico, el tráfico va a estar horrible, dejé la ventana abierta, la ropa, y la otra persona es como, pues no pasa nada, solo es agua, ahorita me mojo, pero me seco y ya. Una misma situación y no es lo que pasa, sino lo que yo pienso de lo que pasa. Básicamente así va trabajando la TCC. Ok, entonces me estás diciendo, Citlali, y ahorita lo desmenuzamos también acá, Brisa, que el enfoque cognitivo-conductual, estamos hablando de lo que pienso y cómo eso que pienso afecta mi conducta posterior. Básicamente, Ok, entonces lo que no es lo que pasa, sino lo que pienso de lo que pasa, lo que ya nos va a traer alguna respuesta poco agradable o que es por lo que las personas al final van a terapia. ok, ok. Y ahorita mencionaste tres letras seguidas. No sé si lo detectaron escuchándolo. TCC, lo mencionaste de esa forma y bueno, yo actuando como que no sé nada. La TCC me imagino que es de alguna forma algo que se usa dentro de la cognitivo-conductual o como tal, la TCC es cognitivo-conductual. Luisa, ¿qué nos podrías decir? Bueno, en este enfoque de terapia cognitivo-conductual salen como dos vertientes. Ahorita comentamos un poquito de esto, hasta estábamos debatiendo. Pero hay dos modelos que se utilizan como dos autores, que es lo mismo, que los pensamientos es lo que en verdad nos afecta en realidad. Sin embargo, estas dos personas, que es Aaron Beck y Albert Ellis, lo toman un poquito diferente. Uno lo dice como TCC, terapia cognitivo-conductual, y el otro TREC, que es terapia racional emotiva. ¿Y quién es el que dice TCC? TCC, Aaron Beck, y TREC, el doctor Ellis. El doctor Ellis. Doctor. Con más respeto. Por supuesto. Le gusta más. Aaron Beck y el doctor Ellis. Ok.
Y entonces la TCC es de lo que nos comentaba Citlali, del pensamiento-conducta. Ujú. Y la TREC, ¿cómo podría ser? Es un poquito parecida, sin embargo, le da también un poquito más de énfasis a las emociones. Entonces, refuta que lo que en verdad nos afecta es cómo lo percibimos y cómo lo percibimos nos afecta emocionalmente y cómo lo sentimos emocionalmente depende de cómo reaccionemos. Por ejemplo, si yo pienso que soy una tonta, pues voy a reaccionar de tal forma que tal vez ya no quiera hacer nada porque de acuerdo a eso yo no soy buena en nada. Pero si pienso, ay, soy una persona genial y hace sentirme como sentimientos agradables de felicidad o de bienestar, puedo hasta hacer más cosas porque siento un sentido de bienestar. Ok, ok. Entonces, bueno, yo así, sin saber nada de esto, como me mencionan, la TREC pues es mucho de sentimientos y lo que pienso sobre ese sentimiento, si no estoy tan rebuscado, pero si yo me paro enfrente de la TREC y de la TCC, puedo percibir temperaturas diferentes, es decir, es que la TCC es muy fría y la TREC es más cálida porque se enfoca en mis sentimientos y la otra es, ¿qué estás pensando? ¿Que llueve y que te vas a mojar? ¿O que sí existe esta diferencia? Yo diría que es como muy mínima, pero puede ser que exista. Yo te comentaba ahorita, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que necesita un paciente? Yo trabajo al menos desde las terapias cognitivas, Ok, ¿sí? Tanto la TCC como la TREC. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son como muy objetivos, que son súper buenos para identificar pensamientos, debatir, y hay personas que en lugar de pensar, sienten. Entonces, ¿cómo te voy a cuestionar un pensamiento si lo que me estás diciendo es una emoción? Entonces va dependiendo como de cada una y de las necesidades al final que vaya a tener la persona. Pero pues persiguen o tienen un principio bastante similar, ¿no? ok. ¿Cómo sé yo si fuera un paciente que estoy hablando o si estoy exponiendo un pensamiento, como lo mencionabas, o si estoy exponiendo un sentimiento? Bueno, en ese enfoque creo que hasta nosotros mismos cuando empezamos terapia se nos hizo muy difícil porque estamos acostumbrados, al menos en la sociedad, de decir, es que yo siento que me está mirando feo, Ok, desde la parte como narrativa, por decirlo así. Entonces hay que diferenciar que los sentimientos son simplemente emociones y los pensamientos la cognición, que es más como lo que estamos pensando o directamente cómo podemos interpretar algo. ok, Ahí también, por ejemplo, yo agregaría que a mí me ha funcionado bastante. La parte de sentir es algo que siento en mi cuerpo, ¿sí? ok. Yo siento, cuando me enojo, siento que el estómago se me revuelve. Cuando estoy feliz, siento cómo voy sonriendo. Entonces, siento con mi cuerpo. Pienso con una vocecita que yo misma me estoy diciendo cosas. Ujú, Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta la diferencia? Bueno, en esto, en lo que piensa, es como si tuvieras un autodiálogo interno ok, y lo que sientes con tu cuerpo, sensaciones incluso físicas en tu cuerpo. ok. Y esto es lo más conveniente, que se sientan por separado, o lo mejor es que el paciente o la persona en algún punto pueda conectar como, ok, me duele el estómago porque estoy enojado, porque pensé que Citlali me hizo esto, o no sé. Es que tenemos que, sí los separamos porque no es lo mismo, pero obviamente se llega a un punto en el que convergen. Y Ujú, entonces es, yo ya sé, o sea, yo no me estaba dando cuenta que mi pensamiento era, son injustos conmigo, lo que me hace enojarme, pero me daba cuenta que cuando se comían mi lonche que había dejado en el refrigerador, yo sentía mucho calor en el estómago. Entonces, ya después conecté que estoy enojado porque lo sentí, porque pensé que eran injustos conmigo. Entonces, como toda una sí, cadenita, sí, sí, sí. pero o sea, va junto, llega un punto en el que convergen. Ok. Entonces, este calor en el estómago y demás, pregunta, no sé, tal vez absurda. Si yo tengo gastritis, ¿tiene que ver con eso? Pues no podemos decirlo, o sea, no damos la respuesta como tal, Ajá, pero es una posibilidad, ok. ¿no? Obviamente primero tendríamos que descartar cualquier dolencia o cualquier afección realmente fisiológica, Médica, ajá. exacto, y si ya después decimos, no, pues no hay nada, pues ahora sí vamos a trabajarlo desde... Lo psicológico. Exactamente. Lo psicológico, Ajá. sí, por favor. Sí. Vayan a terapia. Siempre es Ok, buena idea. sí, siempre es buena idea ir a terapia. Y bueno, entonces, estamos hablando de este tema, de la TREC, de la TCC. ¿A ustedes qué les gusta más? Digo, yo sé que, pues,
dependiendo del paciente y demás, pues vas aplicando, ¿no? Y ahorita vamos a una pregunta sobre eso. ¿Pero a ustedes qué les gusta más de estas dos? Yo, como te digo, yo hago una mezcla de las dos dependiendo del paciente, pero me siento más cómoda con lo cognitivo-conductual, ¿no? ¿Por qué? Ok. Porque es más, para mí es más sencillo debatir un pensamiento que un Que un sentimiento. sentimiento o una emoción, porque las Ok. emociones al final son válidas. Lo que a lo mejor no, lo que debatimos es qué tan enojada te sentiste o qué tan poco enojada te sentiste. Claro, claro. Y no hay una forma de medirlo como tal, Ujú. ¿o sí? No, pero mira, yo les pongo un ejemplo de mis pacientes, ¿no? Los que están viéndolo como en vivo o El video. en YouTube, está súper sencillo. Pero imaginemos que es como sostener una pluma, ¿no? Si yo sostengo en un 0 un 100, no se puede. Si yo sostengo un enojo en un 100, no lo puedo agarrar, ¿sí? Ok, ajá. Si lo agarro en un 0, tampoco. Tampoco. Entonces tiene que estar aquí donde sea funcional. Si para la situación es funcional estar en un 80, pero todavía puedo balancearlo, ahí está bien, por así decirlo, o es Ok. funcional más bien. Ujú. Es la manera en la que, digamos, yo les guío o les digo cómo medir de alguna manera esta emoción. Y ellos ya te dicen como, estoy en un 80. Exactamente. Y entonces, ok, este 80, ¿qué te está haciendo hacer? Me aíslo, golpeo, ok, no está funcionando entonces. Es válida la emoción, pero no te está funcionando. Aquí tenemos que cambiarlo. Ok, muy bien. TCC. Uh. Sí. ¿Y tú, Brisa, cuál te gusta más? Ay, también hago una mezcla bien rara entre las dos. Y débete. Sí, porque, por ejemplo, también concuerdo mucho con eso, que las emociones pues todas son saludables, ¿verdad? Hasta cierto punto, y que todas son válidas. Sin embargo, pues hay como intensidades, como mencionaba Citlali. Por ejemplo, Albert Ellis mencionaba que no es lo mismo estar nada más molesto a tener pues un chorro de coraje, ¿verdad? Entonces lo que buscamos no tanto es que se quite la emoción, sino que pueda vivir la emoción de una forma más saludable, por decirlo así. Entonces, en ese ámbito nos llevan los pensamientos para que se reduzca la intensidad de la emoción. Entonces, ¿la Trek te gusta más a ti? Creo que sí. Bien Por Porque, decisión, porque, sí. porque luego suena como, ¿quién es tu hijo favorito? No, todos Sí, Por los igual. quiero a todos, pero Robertito. Ok, entonces aplicas más la TCC, te gusta más la Trek. Y luego cuando entonces llega alguien al consultorio con ustedes, ¿cómo puedes verlo y decir Trek o TCC? ¿Es algo que ustedes definen? ¿O en qué Mm, punto pasa esto? Algo que es muy útil es algo que se llama conceptualización cognitiva. Tú como terapeuta tienes que hacer, o sea, no llegues a la sesión con lo primero que se te ocurre, ¿no? Haces una planeación y un estudio de caso. Entonces tú dices, ok, tiene estos pensamientos, tiene estos esquemas o creencias centrales, tiene esta respuesta y aquí en este punto no está funcionando. Entonces ya me voy viendo qué le podría funcionar más. Pues es como tu Pero mapa. sí, exacto, es un mapa, es justamente un mapa mental, ¿no? Ajá. Casi que hay una plantilla y todo. sí. Sí, no, la verdad. Sí, Y sí. entonces también que es bien importante la alianza terapéutica. Si no formamos una buena alianza o una adecuada alianza, jamás vas a poder decir qué cosa es mejor para Trek tu o paciente. TCC. ¿Y qué podríamos definir como una alianza terapéutica? Bueno, en sí es como esta convergencia o relación que hay entre paciente y terapeuta. Ok, Por ejemplo, algo que mencionaba mucho Aaron Beck, que es como un ejemplo muy metafórico, es que dentro de la terapia es como ir a clases de violín. ok, Entonces, pues cuando vas a clases, ahí practicas, te corrigen, te dicen cómo hacer todo, pero tú tienes que practicar también por fuera. Y ya, obviamente si te llevas mejor con tu maestro de violín, pues hasta más padre, ¿no? Porque hasta te diviertes, es más divertido practicar no solamente dentro de la sesión, sino también por fuera. afuera. Claro, Es la relación que haya entre los dos y que ambos se sientan cómodos. ok. Porque luego pasa esto que si vas a terapia una vez a la semana, pues ya estás bien. Bueno, entre Ujú. comillas, porque justamente como las clases de violín, o sea, si sales de terapia y ya no aplicas lo que te enseñaron o lo que descubriste en la terapia y demás, ¿vas a regresar igual a la siguiente? No, claro que no. Aparte, también es importante para el adecuado funcionamiento. Quiero decir, si yo tengo la confianza con mi terapeuta, decirle, esto no me gusta, Ujú, o sea, no lo voy a hacer. Yo siempre también les digo, si yo digo o hago algo que te haga sentir incómodo, dímelo para yo poder cambiarlo. claro, Entonces, hay momentos en los que sí me dicen, sabes que yo no quiero trabajar esto todavía. Entonces, si yo no tengo esa confianza para poder decírselo a mi terapeuta, no va a funcionar. Y entonces,
una de las herramientas adelantándome es mucho el debate. Vamos a cuestionar. Hay pacientes bien padres que a mí me encantan, con los que te puedes reír y le puedes cuestionar así desde el humor, ¿no? Claro. Y hay otros pacientes que no te lo permiten. Entonces, si tienes una adecuada alianza, perfecto. Si no, es bien difícil poder debatir y poder buscar ejemplos de la vida real del paciente. Claro. O sea, como él te cuenta, no sé, alguna situación que vivió en su trabajo, tú puedes tomar esa situación y ejemplificarle de algún tono, no sé, más exagerado o algo para que él lo pueda ver diferente, o le cambias algo, o cómo Claro. funciona. Fíjate, me acuerdo mucho de una, por ejemplo, que es un ejemplo de clase, tal vez tú también te acuerdes, ¿no? Del humorístico. A ver. Es que yo era muy malo y mi papá no me quería. Y entonces el humorístico te decía, me estás queriendo decir que si hubieras nacido con una aureola y con alas, ¿tu papá te hubiera querido? Y tú dices, pues no, claro que no. Entonces, o sea, es un angelito de bates, pero de una forma como media brusca, ¿no? A veces. Ujú. Hay pacientes con los que puedes hacer este tipo de comentarios. Hay pacientes en los que te dejan, olvídate, ¿no? Sí. Entonces, Y sigue el hilo y siguen debatiendo y todo. ujú. Cuando mencionan debate, yo me imagino algo agresivo. ¿Consideran que es agresivo? Mm, Creo que no, la verdad es que también depende mucho del paciente, como decía Citlali, hay unos que funciona mucho el humor. Por ejemplo, también con la misma maestra que nos tocó, era un caso de una chica que había terminado con su novio y llegó a terapia diciendo de que no puedo vivir sin él, y pues le responde la terapeuta de que no, pues, entonces, ¿qué haces aquí? Si se supone que no puedes vivir sin él, no sé cómo estás respirando. Porque estás aquí. Ajá, exactamente. Hay personas con las que funciona mucho el humor y otras tienes que hacerlo un poquito más blando, por decirlo así, para que no se lo tomen tan a pecho. Pero por eso es muy importante la La alianza y alianza. que se sienta como un espacio, pues, seguro, al Claro, fin y al cabo. claro, claro. Entonces, es un proceso largo considerando lo de la alianza, considerando lo del mapa para definir si este es ese o TREC. Es un proceso largo para iniciar como con resultados con el paciente. Yo creo que a comparación de otro tipo de terapias, en esta, por ejemplo, diferencia de la Gestalt, o bueno, al menos un poquito lo que sé, se hace mucho evaluación. Entonces, no nada más nos guiamos con el objetivo terapéutico que tiene el paciente, sino con las evaluaciones y los resultados que tuvieron pues sus exámenes psicométricos de personalidad, de creencias, de todo, también de depresión, de ansiedad, y ya después se hace como un objetivo. Entonces yo creo, al menos porque también me tocó a mí en terapia, que en ese proceso de evaluación sí es un poquito más largo también. Ok, ok. Y ustedes pueden decirle, tienes esto. Obviamente hay ciertos parámetros, ¿no? Ujú. Pero ¿qué hacemos? Nosotros no adivinamos. Como bien dice acá Brisa, nosotros tenemos que poner pruebas. Y entonces lo primero que te dicen, antes, o sea, haces una entrevista y haces las pruebas. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a conocer si no le aplicas algo? Es como un rayos X, ¿no? Y entonces el paciente viene y te dice, soy muy ansioso, pero resulta que, bueno, no es ansiedad, es ideación paranoide. Pero él aprendió porque lo escuchó en un TikTok o yo qué sé, que era ansiedad. Y entonces viene con un autodiagnóstico de tengo esto. Para poder hacer un adecuado diagnóstico, pues tenemos que conocerlo. Ok. Qué padre la palabra diagnóstico, porque justamente ahorita que dices TikTok, estaba viendo un video de TikTok. Comúnmente, bueno, nuestras mamás, nuestras cuidadoras, cuidadores, pues ahí viene la automedicación, ¿no? Tienes esto, ten paracetamol. Tienes esto, ten un ibuprofeno. Ujú. ¿Pasa lo mismo en la psicología? ¿Consideran? O sea, claro, no como que te den un medicamento de control psiquiátrico, ¿verdad? Pero sí como que digas, vi este video y creo que tengo depresión. Y entonces entra el autodiagnóstico. ¿Es algo común? A lo mejor yo creo, ¿no? Yo creo que con las redes sociales se hizo Ujú. muchísimo más grande porque al menos en mi otro trabajo es mucho de que es que tengo TDA y le digo, bueno, tráeme el informe para yo hacer el expediente. Me dice, no, es que yo siento que tengo TDA y yo, ¿cómo? Y ¿Cómo, vamos a cómo es sentir, eso? ¿no? Y ¿Cómo es llegamos a... eso? ¿Cómo es eso? Entonces sí creo que tiene mucho que ver en ese ámbito por las redes sociales, que hay mucha información que hasta llega a ser desinformativo hasta cierto punto. Claro, no tiene un sustento. Claro, y a lo mejor si llegan con diagnóstico o autodiagnóstico, lo que sí no creo o no he visto mucho que se haga es como la automedicación en este Así. caso de la medicina, ¿no? O sea, ellos saben, tengo TDAH,
saben, piensan que saben, y se quedan con eso, o sea, no da para solucionarlo, sino que lo normalizan. Entonces, si te la estás diciendo que puede haber gente que puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo TDAH, pero no hacen más por solucionarlo. Es decir, no se evalúan, no nada. Y Brisa, también mencionabas TDAH, ¿no? Ujú. Y me encanta que todo es como con siglas, ¿no? La TCC, la Está bien largo. TRC, el Sí. TDAH, para la gente que nos escucha, ¿qué podrían decir que es el TDAH? Digo, nada más para poner en contexto este ejemplo que nos están dando. Muy, muy breve, ¿verdad? Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ok. O sea, si yo tengo mucha energía, ¿tengo TDAH? No. Tenemos que irnos a la evaluación. Exactamente. Ok. Y ese es un paréntesis como de comercial para que vayan a terapia, como dijo Brisa. Siempre es buena idea evaluarnos también para descartar cualquier autodiagnóstico que luego podamos ver en TikTok, que podamos ver en Facebook. Tengo estrés, tengo depresión, tengo TDAH, tengo ansiedad. Y mejor vámonos a evaluar. Claro, y a Sí. lo mejor en lugar de nada más descartarlo, pues tratarlo, ¿no? A lo mejor no tengo un trastorno porque no cumplo con las características, pero sí tengo síntomas. Ujú. Entonces, voy a tratar esos síntomas. Claro. Y luego nos asustamos, o bueno, he escuchado de gente que se asusta cuando escuchan, tienes este trastorno. Sí pasa, o sea, sí da miedo escuchar, ¿has conocido a alguien que le da miedo escuchar que tiene un trastorno? Sí, no sé por qué. Bueno, creo que va muy de la mano con el estigma aún, a pesar de que estamos en el siglo XXI, aún hay mucho estigma de la salud mental y aunque ya no se dice que están locos o así, como que aún es como algo malo. Estás mal como una persona dentro de la sociedad o estás defectuoso, por decirlo así. Entonces como que también es muy difícil para los pacientes de, ay, caray, ¿cómo que tengo un diagnóstico? Y muchas veces cuando no lo tomamos como en forma tan idónea con el paciente, hasta a veces ya no quiere regresar o mejor trabajamos otra cosa. Entonces Claro. sí, Que por eso es importante también la alianza terapéutica, para que puedas exactamente. decirle lo que pasa. Ujú. ¿Ok? Si, si yo fuera un paciente, si fuera una persona que quiere tomar terapia, ¿qué necesito saber para decidir que quiero cognitivo-conductual? O sea, que quiero que alguien me trabaje en lo cognitivo-conductual. Luego llegan los pacientes y pocas veces realmente se informan sobre la corriente con la que trabaja el terapeuta. Pero ayuda bastante esa parte de cognitivo y conductual. Entonces a mí me llegan de que no, pues es que yo vi algo de la conducta. Entonces me parece que es buena idea. Pero sí hay ciertos requisitos, a lo mejor no muy estrictos, pero sí hay cosas que necesita tener un paciente para que la TCC funcione. ¿Sí? Se es muy orientado a la situación presente. Quiero decir, yo no voy a regresarme a trabajar cosas de tu infancia, como probablemente en otros enfoques sí se puede Ok. hacer. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo cambiar lo que pasó. ¿Sí? ¿Qué sí puedo cambiar? ¿Cómo lo que pasó te sigue afectando? Entonces, no voy a reestructurar esto a menos de que sea necesario. Si es necesario, claro que me regreso. Si no, pues no. Y otra de las cosas que yo creo que es enfocado a lo presente, tal vez sí lo que me pasó, pero no lo puedo cambiar. Entonces, ¿cómo lo que pasó me afecta? ¿Sí? Actualmente. Otra de las características es que, bueno, si se pretende que sea limitada en tiempo, obviamente muchas veces queremos 10 sesiones, pero hay veces en las que la patología no lo deja. Hay veces en las que incluso pueden ser 8 sesiones. Va dependiendo del problema, de la problemática y pues cómo vayamos llevando las sesiones. Y uno de lo más importante que aquí yo creo que es donde batallamos en aceptar que somos o no para este tipo de terapia, es la capacidad de razonar. Quiero decir, si tengo un paciente en la que yo por más que le debato y le digo, y él sigue sintiendo, por ejemplo, no va a funcionar. O sea, tienes que tener una capacidad cognitiva adecuada. ¿Sí? Una persona, no sé, con alguna discapacidad intelectual, la cognitivo-conductual no le va a tener el efecto o el beneficio que estamos buscando. Ok. Entonces, ¿qué diferencia la cognitivo-conductual de otros enfoques? Bueno, creo que la principal, que al menos le hacemos mucho énfasis, es que es la única terapia, bueno, además de las terapias contextuales, que está basada en evidencia. Entonces, por eso usualmente cuando van personas con un psiquiatra le recomiendan un
terapeuta con enfoque cognitivo-conductual, ya que se han hecho experimentos, investigaciones en cómo este tipo de terapia funciona para diversos trastornos como muy específicos. Entonces creo que es lo principal que podemos como destacar este tipo de terapia, además de que pretende ser muy breve. Por ejemplo, hablábamos ahorita del psicoanálisis, que por ejemplo se enfoca mucho en la infancia y dura años a veces. Entonces, lo que buscamos con ese tipo de terapia es que sea lo más breve posible y muy enfocado a resolver tu problemática actual. Ok. Cuando dicen muy breve, ¿es porque existe algún promedio de citas? ¿O ustedes cuando inician, ya que evalúan y todo, les dicen, este es tu programa y es de tantas citas? ¿Eso pasa o...? Hay como ciertos programas, por decirlo, o sesiones que tú dices, bueno, sesión 1, tal, sesión 2, para diversos trastornos, pero como te digo, depende mucho del paciente, depende de cómo vayamos llevando las sesiones. Ok, Entonces, no hay algo establecido, pero se pretende que obviamente no tardes 1 o 2 años en terapia. claro. O sea, deja de sentir, enfócate en lo que está pasando ahorita, ¿o no? Pues es que es lo que te digo, al final vamos a lo que está pasando ahorita, Claro. ¿sí? No lo que pasó hace 3 años. ¿Por qué? Porque ya no lo puedes solucionar, ¿sí? O sea, entonces soluciona lo que ahorita Lo que tienes. está pasando ahorita. Exactamente. Y me encanta porque en el capítulo anterior, pues está Daniela y Fanny, y Dani fue muy puntual al cerrar. Y dijo, quiero que escuchen este podcast, le dice a la gente. Y si no lo escucharon, regresen al episodio anterior. Quiero que escuchen este podcast y vean cómo platicamos Fanny y yo. Y nos comparen con el siguiente episodio que va a ser con Cognitivo Conductual. Oh my God. Sí, sí, porque ellas hablaban como de siente la emoción, abrázala, haz la tuya y así resolvemos y demás. Y aquí, y no quiero sonar como extremista, pero es no. ¿Qué te está pasando ahorita? Sí, no, Sí, fíjate sí. que es uno de los mitos de lo Ajá. cognitivo-conductual, de Sí, somos fríos. No, no sí. somos fríos. Sí, nos topamos mucho con eso de, no, es que no toman en cuenta las emociones, es que el sentimiento no. No, realmente no es así. Claro que lo validamos y es algo bien importante. No puedo hacer nada si no te valido, ¿de Claro. acuerdo? La emoción es válida, el sentimiento es válido. Pero ¿qué hacemos? Vamos a reestructurar, hacerlo más funcional. ¿De acuerdo? Entonces sí es como más directivo en esta parte, pero no es frío. No es frío. Y eso es bueno aclararlo, ¿verdad? Sí, tratamos de hacer como un balance de que Ujú. validamos, pero siempre buscamos un cambio. No solamente que vengas a desahogarte en terapia, sino que puedas tener un cambio de acuerdo a tu objetivo por el cual viniste. Claro, claro. Y entonces pueden existir muchísimos objetivos por los cuales la gente va a terapia. El enfoque, ya como lo diferenciaron y demás, puede trabajar con lo que sea, bueno, sin regresarnos al pasado, pero si ustedes podrían decir ahorita, la cognitivo-conductual te puede servir para solucionar esto y esto. ¿Existe algo? De hecho, sí, pues como mencionaba ahorita, hay mucha evidencia, por ejemplo, en trastornos del estado del ánimo, como depresión, ansiedad, fobias, trastornos sexuales, trastorno obsesivo La compulsivo, alimentación. trastornos de la alimentación. También ayuda mucho con la ira, con autoestima, pero usualmente, como mencionábamos ahorita, al menos Itlali, es que los pensamientos siempre están presentes. O al menos, como les digo a mis pacientitos, usualmente son adolescentes, es que los pensamientos es como la música de fondo que siempre está en nuestra cabeza. Sí. Entonces, la terapia cognitivo-conductual se puede trabajar cualquier cosa, nada más que se moldea de acuerdo a lo que necesita el paciente. Ok. Sí, el abanico es muy, muy amplio. Sí tienes que tener como ciertos objetivos. Al final, en entrevistas, al menos yo sí le pregunto, bueno, ¿y cuál es tu objetivo? ¿No? O sea, ¿para qué vienes aquí? Ujú. Para enfocarnos y hacer el tratamiento en función de. Pero me voy a regresar a esto que dices. No es que, que no nos regresemos, ¿no? O sea, hay veces en las que sí tengo que reestructurar, pero, o debatir, reestructuro o me regreso a checar el pensamiento de esa situación del pasado. No la situación como tal, no sé si sea claro, o sea, Sí, sí. acuérdense que no es lo que pasa, es lo que pienso, lo que pasa. Lo que pasó ya no lo puedo cambiar, pero lo que sigues pensando de eso que pasó, eso sí me Eso puedo sí se regresar. puede Ay, o sea, cambiar. sí podemos regresarnos, ¿sabes? Ok, perfecto. Y digo, yo llevé un tratamiento, y lo pongo aquí para que ustedes me expliquen y lo escuche la gente. Antes de que se aliviara mi esposa, yo no podía entrar
al hospital, al quirófano con el doctor ni nada. Mi peor enemigo son las hernias, por ejemplo. Si ahorita me da un dolor en el ombligo, en la ingle, y pienso que es una hernia, me pongo pálido y todo. Claro, ya lo estoy trabajando, pero lo tuve que trabajar para poder entrar a ver el parto. ¿Se puede hacer desde la cognitivo-conductual? Sí. Sí. Ven con nosotros. Sí. Sí, de hecho es de las terapias como técnicas, mejor dicho, de exposición más utilizadas, que se llama desensibilización sistemática. Ok. Entonces, como poquito a poquito, pasito a pasito, vas como enfrentándote a ese miedo o a esa ansiedad que tienes hacia cierta cosa. O sea, por ejemplo, si yo cada vez que me duele el estómago, la panza, el músculo, pienso que tengo una hernia, ¿puedo hacer eso y me va a ayudar? Sí, pero antes de llegar a este punto, que es como el final, tienes que cuestionar el pensamiento. Ok. Ah, ok, es que me duele la pierna. ¿Qué evidencia tienes de que y yo pienso que es una hernia? ¿Y qué evidencia tienes de que sea una hernia? Ah, pues que conocí a una persona que tenía lo mismo. ¿Qué evidencia tienes de que no sea una hernia? Ah, pues es que hice ejercicio en la mañana. Y entonces, antes de llegar a la exposición como tal, cuestionamos el pensamiento. No, Claro. acuérdate, no es lo que pasa, es lo que pienso, es lo que pasa. Si yo estoy pensando que tengo un dolor, ya es lo peor. Bueno, vamos a ver si realmente es lo peor. Ok, ok. Bueno, pues, es que la primera vez que me pasó me fue muy mal. Pensé muy mal. Pensé muy mal y no Muy había nadie que me catastrófico. debatiera. Sí, claro. Ya quería yo que me durmieran porque me dolía mucho. Pero no era una hernia. Ok. Qué bueno. Ahorita han mencionado algunos conceptos como reestructurar, como desensibilización sistemática. Me imagino que existen herramientas para todo esto, ¿no? Sí, y nos queda corto el tiempo, la verdad, a la gente que nos está escuchando y viendo, porque justamente detrás de cámaras platicábamos que hay mucha información sobre el enfoque y muchas preguntas que hacer cada vez que mencionan algo que a mí me dan ganas de preguntarles. Por ejemplo, Brisa hablaba sobre los pensamientos y sé que existe algo que se llama errores cognitivos o errores del pensamiento o pensamientos, ¿qué? ¿Cómo más se le llama? Automáticos. Ajá. Automáticos, creencias intermedias, creencias centrales. Ok, Ah, o sea, tenemos. existe una variedad muy grande. Entonces, tengan por seguro que vamos a tener un segundo capítulo de este tema y ya veremos si en ese capítulo hacemos una reestructuración con Brisa El de conejillo de algo y que Indias. ustedes lo vean. Y bueno, entonces, para ir cerrando, porque ya estamos terminando este episodio, les prometemos que en un siguiente episodio vamos a tener más información. Pueden comentarnos en este video o en este podcast donde nos estén escuchando. ¿Qué preguntas les quedan a ustedes también sobre esto? Y pues claramente, pues también vamos a dejar los contactos por si se quieren acercar con alguna de las dos psicólogas que están aquí. Pero para ir cerrando, para ustedes, si pudieran definir la terapia cognitivo-conductual en una frase o en una palabra, ¿cómo lo definirían? No sé quién quiera decírmelo primero. Así, automático. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Pues yo creo que lo repito mucho, no es lo que pasa, es lo que piensas de lo que pasa. Es lo que Eso es lo pasa. cognitivo. O sea, sí trabaja el cognitivo conductual. No es lo que pasa, es lo que piensas Es lo de que lo que pasa. pasa. Ujú. Ok, Brisa. Casi lo mismo, la verdad. De que lo que en verdad nos afecta es las interpretaciones que hacemos y no lo que está ocurriendo en realidad. Ok. Porque en realidad pueden estar ocurriendo muchas cosas, recapitulando desde el inicio. Está lloviendo Ujú. y lo que interpreto de la lluvia, lo que pienso de la lluvia es lo que me va a afectar más allá de la lluvia. Claro. Porque ahorita me mojo y me puedo secar, pero la persona que a lo mejor va a ir caminando va a decir, no, pues mis tenis son los únicos que tengo y se van a empapar y mañana qué me pongo, Ujú. ¿sí? Y ese pensamiento es el que puede perdurar Así más. es. Sí, sí. Ok, muy bien. Pues bueno, a mí me gustaría decirles que es muy nutritivo para mí y para la gente que está escuchando hablar de un tema tan interesante. Todos los temas lo son y, y al menos yo me quedo picado. No sé la gente que nos está escuchando, no sé si ustedes, porque debo de confesarles a todos los que nos escuchan que obviamente pues hay un guión para esto. Aquí están sus acordeones, cosa que muchas veces no seguimos, porque pues van saliendo cosas en las respuestas que interesan y que queremos que ustedes escuchen, ¿no? Y que ustedes platiquen también. Ujú. Entonces me voy muy a gusto, muy contento y muy picado con el tema. No sé ustedes si les gustaría comentar algo, si nos pueden dar, por favor, a la gente que nos está escuchando,
¿Dónde podemos encontrarlas? ¿Cuáles son sus contactos? Si alguien quiere atenderse con ustedes o si alguien quiere preguntarles algo directamente, no sé. Citlali. Claro, pues bueno, yo trabajo con principalmente adolescentes y adultos. Estoy en Insight. Ahí podrán mandar mensajito a la página y ahí les van a dar como las direcciones y demás. Y ahí mismo, en caso de que no esté en Insight, tengo otro consultorio, se llama CEVIP. También ahí trabajo otros días de la semana. Entonces, pues básicamente ahí podrán encontrar. Psicóloga de tiempo completo. ¿Sabes? Su contacto vendrá en la descripción. Ajá. ¿Y Brisa? Pues de igual manera estoy en Insight, ubicado ahí por República, Hidalgo, más o menos por ahí. Entonces también trato a adolescentes y adultos, desde la terapia cognitivo-conductual, obviamente. Y pues también cualquier dato que requieran, pueden preguntar directamente ahí. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, encontrarán los datos en la descripción de este video o de este podcast, dependiendo de la plataforma que estén usando. Nos encontramos en Insight. Insight es un centro de atención psicológica y pues van a poder encontrar a muchas de las psicólogas que están viniendo aquí a los podcasts. Entonces, recordarles algo que se queda de la cognitivo-conductual. No es... ¿qué? Lo que pasa, sino lo que pienso de lo que pasa. No es lo que pasa, sino lo que pienso de lo que pasa. Y recordarles que ir a terapia siempre es buena idea. Entonces nos vemos en un siguiente episodio. Que tengan muy buena noche y espero hayan disfrutado de esta información. Nos vemos. Gracias.